El día de hoy es el domingo de la palabra de Dios, donde nuestro enfoque especial es en una de las dos formas en que somos alimentados en la misa, en especial en la palabra de Dios, la primera mesa, la otra siendo la Eucaristía. Así que en especial queremos pensar acerca de qué bendición tan grande es tener la palabra de Dios que nos enseña. Y espero que tengan la oportunidad de ver alguna de nuestra cobertura de la Marcha por la Vida este viernes pasado. Y no pude evitar pensar en el venerable Fulton Sheen, en el título de su propia serie, La vida vale la pena vivirla. Y realmente creo que eso es el mensaje que se comunica a través de estos diferentes testimonios de estos jóvenes o no tan jóvenes, algunos, pero la vida vale la pena vivirla, cada vida, cada vida. Y fue un testimonio hermoso poder ver una hermana de la vida, la comunidad dedicada en especial a defender la dignidad de la vida, junto con su hermana gemela que tiene síndrome de Down, Casey. Casey dijo, no soy inválida, yo soy capaz de amar, que es lo que importa, que es lo que llevamos a la eternidad. Pero encontré especialmente poderoso el testimonio de Tony Dungy. Si ustedes siguen el fútbol sabrán quién es Tony Dungy. Es un comentarista regular, muy habilidoso de los partidos. Él mismo es el primer entrenador afroestadounidense en ganar un supertazón. Y él habló como para él esta es la época más ajetreada del año, para aquellos que cubren la NFL. De hecho, al día siguiente, él cubrió un juego el día siguiente. Pero él dijo, lo que estoy haciendo aquí es mucho, mucho, mucho más importante. Aquellos que miran los partidos de hoy piensen acerca de eso. Lo que estoy haciendo hoy es mucho, mucho, mucho más importante. Y luego habló algo que él vio como un milagro. En los años 1990, cuando él era entrenador de fútbol para los Buccaneers de Tampa, había un grupo de jugadores cristianos que querían rezar antes del juego. Y él dijo, la NFL nos mandó un memorando de que si lo hacíamos nos pondrían una multa. Pero luego, ¿qué sucedió 3 semanas atrás? Un jugador, Tamar Hamlin, colapsó en la cancha de paro cardíaco. Los paramédicos pudieron hacer que su corazón empezara a latir otra vez. Pero él dijo, el verdadero milagro es que todos los jugadores salieron al campo, se arrodillaron y empezaron a rezar. A pesar de que las cámaras de televisión dejaron de enfocarlos, ellos siguieron rezando. E incluso un comentarista de ESPN estuvo rezando. Hubo muchas oraciones durante los días posteriores. Una sola vida, esta vida del Damar, es muy importante y esa fue la razón por la que lo hicieron. Pero toda vida es importante, a pesar de aquellos que no se pueden ver, aquellos que son desconocidos para la televisión. Toda vida es importante. Y por eso escribió que era tan importante estar ahí para esa marcha por la vida en Washington, D.C. Y esto es algo que él y su esposa Lauren, han estado casados más de 40 años, que no solamente son palabras, algo que han puesto en práctica en sus propias vidas. En el registro católico, un artículo acerca de él y su esposa y su familia. Ellos tienen 11 hijos, 2 de ellos son adoptivos. En este momento tienen 3 hijos que están cuidando temporalmente.
But what gives them pero lo que les da an understanding of all una comprensión challenges of raising de todos los desafíos de criar tantos hijos y de amar a sus hijos y darles un futuro, is that God's word gives them a purpose. In fact, es que la palabra de Dios les da un propósito. De hecho, él citó el Salmo 139. if you're ever down about your Si alguna vez worth or value, dudan acerca de su propio valor, lean el Salmo 139 who y you les are. recordará quiénes son. For it was you Pues fuiste tú created my quien creó mi ser. knit me together in my mother's womb. Me hiciste en el vientre de mi madre. Thank you for the wonder of my being. Te doy gracias It's a wonderful thing por haberme creado. to be alive. Life Es is algo worth maravilloso es ser creado. living. La vida vale la pena vivirla. En cualquier circunstancia que uno esté en la vida, And so tiene valor. Así que él y su esposa escribieron un libro, purposeful life. decirle que sí a una vida llena de propósito. Wife Lauren said, you can live Y su esposa Lauren dijo, uno puede vivir una vida de propósito para el Señor. Qué testimonio tan maravilloso de parte de Tony Donji y su esposa Lauren. Really, as I said, Como ya dije, although esta cobertura, a pesar que nos entristeció la realidad del aborto, encouraged by these witnesses that are bearing nos vimos animados por esos testigos que tienen testimonio con el testimonio de sus propias vidas, que la vida vale la pena vivirla, que Dios tiene un propósito para nosotros. enhance their El lives. propósito de alguno es enriquecer la vida de otros. Es ahí donde encontramos el propósito de nuestras vidas. Así que Tony cita la palabra de Dios, el Salmo 139. Hace poco estaba visitando a alguien en el hospital. Surgery. Acababa de tener una cirugía muy grande y tenía muchas dificultades, mucho dolor. Le hacía falta recuperarse. Misery that they're going through at this Estaba pasando por muchas dificultades en ese momento. person was especially El bringing consuelo para esta persona fue en especial cuando le llevé el Santísimo Sacramento, pero luego le leí la palabra de Dios. ¿Qué the Lord is my tiene Dios para decir? El Señor es mi pastor, no me faltará nada. green pastures. Él me lleva a verdes praderas, ha preparado un lugar para mí. Otras palabras del Evangelio según San Juan. Voy a preparar un lugar para ustedes. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El salmo de hoy, a menudo me gusta leérselo a personas en esas circunstancias, bueno, moribundos. El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? God is with us. Who can be Si against Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? Escribiría San Pablo. Y es otra palabra que nos da ánimo. Hace poco tuvimos nuestro retiro con el Padre Gallagher y él habló acerca de cómo nuestras vidas espirituales no se trata tanto de las líneas rectas, el camino a Dios no es un camino recto, sino que a veces tenemos momentos de consuelo y tranquilidad y luego momentos de desolación. Es más como un ciclo. Pero él nos habló de una mujer que había compuesto una tarjeta de desolación. A veces pasamos por desolación y en esa tarjeta que ella había compuesto, había puesto sus pasajes preferidos de las Escrituras y otras cosas que le recordaban cómo Dios había obrado en su vida en diferentes circunstancias. Y cuando ella pasaba por algún momento difícil, tomaba esa tarjeta y la leía y le daba ánimo. Y de hecho, él les enseñó esto a sus propios alumnos de seminario. Creo que me parece una práctica maravillosa. El padre Mark me dijo, ya lo hice. Es algo que uno puede utilizar porque tenemos ciclos en donde pasamos por consuelo o tranquilidad en la vida espiritual, pero a veces hay oscuridad. A veces la vida parece abrumadora. Y la palabra de Dios nos puede recordar, nos puede dejar ánimo
en esos momentos difíciles, that the Lord's my life's que refuge. el Señor es el refugio en nuestras vidas. Be afraid. ¿De qué vamos a tener miedo? Y si Él ha preparado un lugar para mí, si me acompaña todos los días hasta el fin del mundo, incluso cuando pase por calladas oscuras, Él me acompaña Guide me. con su callado para guiarme y prepara un banquete para mí. Who can be against us? ¿Quién podrá estar contra nosotros? It's the consoling word for us, God's word. Su palabra de consuelo para nosotros. We have, as I En said, la liturgia tenemos las dos mesas en donde somos alimentados en cada misa. there's this twofold table of nourishment that your soul needs. It's El alimento que necesita el alma. we don't need to just feed our bodies. No nos hace falta solo alimentar nuestros cuerpos, tenemos que alimentar nuestras almas. Para eso está este canal, para alimentar sus almas. Accomplishes most profoundly and effectively. Eso es lo que logra la misa de manera más profunda. En las lecturas que tenemos en la misa, de hecho hay una introducción acerca de cómo deben usarse las lecturas en la misa. Y esa introducción concluye con estas palabras. It says the church is nourished La iglesia twofold se alimenta espiritualmente en la doble mesa de la palabra de Dios and the Eucharist. y la Eucaristía. From the one, it grows De una wisdom, crece en sabiduría the other in holiness. y de la otra crece en santidad. Y la palabra de Dios, Covenant. la alianza divina, se anuncia. That's why we have the Old Testament. Por eso tenemos el Antiguo Testamento y todas las prefiguraciones como hoy. Isaías profetiza que aquí la primera de las tribus Will be taken en el país Syria into de Zabulón y Neftalí serán llevadas al cautiverio. Son los primeros que pasarán por esa desolación. Pero ahora ha llegado una luz. Jesus goes to that Y por eso es que Jesús va a esa área. Y San Mateo dice, ahora esta profecía se ha cumplido. Escuchen estas palabras de consuelo. La angustia, a la angustia le han salido alas. Se disipan las sombras. Porque hay alegría donde ve tristeza. El pueblo que caminó en la oscuridad ve una gran luz. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Y todos conocemos esto de tiempo de Adviento. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido. Jesús ha venido y ahora ha comenzado su ministerio público. ¿Y cómo lo comienza? En esa misma área donde las tinieblas habían cubierto a las 12 tribus de Israel, Zabulón y Neftalí, el área de Galilea. Él va a estar yendo a toda esa área y sanando a los enfermos, predicando el reino. Las tinieblas se han visto disipadas. En la palabra de Dios, la alianza divina es anunciada y la Eucaristía, una alianza nueva y eterna, es renovada. Por un lado, la historia de la salvación es conmemorada por medio de nuestras palabras. Por el otro lado, se manifiesta en las señales sacramentales de la liturgia. Luego concluye, por lo tanto, nunca debe olvidarse que la palabra divina leída y proclamada por la Iglesia y la liturgia tiene como propósito único el sacrificio de la alianza nueva. Esa es su culminación, ese encuentro, el sacrificio de la alianza nueva y el banquete de gracia. Esa es la Eucaristía, la celebración de la misa en donde la palabra se escucha y la Eucaristía se ofrece y se recibe, forma un solo acto de alabanza divina. Ese acto ofrece el sacrificio de alabanza a Dios y hace disponible a las criaturas de Dios, a todos nosotros, la redención plena. Qué maravilloso es alimentar nuestras almas.
Y eso es lo que hace la liturgia. This need Alimenta nuestras almas. Cuando strengthens escuchamos la palabra de Dios que nos fortalece y nos alimenta desolation, en esos momentos de desolación o consuelo, cuando ofrecemos acción de gracias Lord, and grace is en la bestowed. Eucaristía donde encontramos al Señor y recibimos gracias y una pequeña prefiguración de esa vida próxima. Wonderful thing is Qué our maravilla this es nuestra fe table. en esta doble mesa que Dios nos da. One final word Una palabra final helpful for us. es que es muy útil Word. rezar con la palabra de Dios. Fruitful ways you can do that. Y creo que una de las formas más fructíferas que se puede hacer es en la presencia del Santísimo Sacramento. One of your favorite gospel passages. Leer uno de los pasajes preferidos del Evangelio de uno, el Padre Gallagher en el retiro, nos ofreció formas de meditar sobre las Escrituras. One of the gospels that Uno de los Evangelios, has made an appointment with el us. Señor ha hecho una cita con He nosotros. wants to meet with us. He Él wants quiere us verse con nosotros, quiere hablar con nosotros. His word. We Y want nosotros queremos escuchar su palabra. Necesitamos su palabra. so when we're praying with the gospel, we have that kind of attitude that Y cuando uno reza junto con el Evangelio, tenemos esa actitud. wants to speak to me. Nos damos cuenta que Él quiere hablar con nosotros y cuánto nos hace falta escuchar su palabra. So as we enter in, we pray. Así pues, al ingresar, recemos el Evangelio. Aquí hay una breve meditación Peter walked. que Él nos dio acerca de Pedro cuando caminaba sobre el agua. So, Peter comes out of the boat. Jesus. Pedro se baja de la barca y Jesús está caminando sobre el agua. Courage in Peter. Veo el valor en Pedro. Lord, if it is you, bid me to Señor, si eres tú, llámame para que yo vaya contigo sobre el agua. Le pido al Señor tener ese mismo valor, acudir a Él, para acudir a Él cuando yo sienta su llamado, no retener nada. Ven, I hear the Lord say this word. escucho que el Señor dice, I watch Peter leave the boat miro a Pedro bajarse de la barca in the water. y empezar a caminar en el agua, con la mirada fija en Jesús. And I see Peter become aware of the wind. Y veo que Pedro The human insecurity of his se da cuenta del viento sense his y courage. de la inseguridad humana. Siento cómo su seguridad empieza a fracasar y empieza a hundirse. As at times I do. Él, al igual que yo a veces, también grita, Señor, sálvame. Immediately Jesus Inmediatamente Jesús responde, lo agarra con las dos manos, this way. The hand outstretched in fear of Peter la mano de Pedro extendida de miedo al hundirse y la mano divina que lo sostiene y lo salva. Me salva a mí. goes on with other ways that we might Y luego prosigue con otras formas de reflexionar sobre el Evangelio y ponernos en esos eventos y escuchar al Señor hablarnos y darnos ánimo. let us be grateful on this Word of God Sunday for Seamos agradecidos en este domingo de la palabra de Dios. to its culmination in the Y Eucharist. la palabra de Dios hacia donde nos guía al encuentro con el Señor vivo, el Señor resucitado, quien trajo luz a la oscuridad del mundo y a nuestras vidas. And let us profess our faith. I Hacemos believe in nuestra God, fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de